Pero antes el hombre trataba con cantidades de prácticas, como las autosugestiones, como el hipnosis, autohipnosis, el control de las actividades mentales, y todas esas investigaciones tenían su valor, pero nunca llevaba el hombre a esa perfección, lo que él siempre era buscando. Pasando el transcurso del tiempo, el hombre sigue su investigación y se nota que el hipnosis, aunque tiene su valor limitada, no daba la iluminación. La autosugestión tampoco. Las actividades mentales como el control de los pensamientos tampoco se daba. La contemplación sobre los diferentes puntos de vista tampoco le daba. Entonces ya él se llega a la meditación. Llegando a la final de la meditación, ya él está dando cuenta que dedicando su vida, aplicando la técnica del mantra yoga, meditación en su vida cotidiana, él comienza para alcanzar la sabiduría, lo que era la gran inquietud, lo que la humanidad entera tenía hasta la fecha. Cuando el hombre alcanzó esta profundidad tan bella, él mismo se queda maravillado de la grandeza de la existencia del Ser Supremo. Y en este momento él se ve que la perfección era algo omnipresente, que la paz era algo omnipresente, que el amor era igual. Y él solamente veía nada más que la perfección, nada más que el amor, nada más que la felicidad. Entonces, si un hombre, a través de su propia experiencia de la iluminación, ya está hablando sobre su experiencia tan palpante en un lado, y en el otro lado tenemos casi 4 billones de gentes que tienen la experiencia al revés, lleno de problemas, preocupaciones, enfermedades, sufrimientos, tristezas, depresiones, problemas psicosomáticos. ¿Quién tiene la razón? ¿Esas 4 billones de gentes o el hombre santo, el iluminado? Es muy natural que el hombre iluminado tiene que tener la razón. ¿Por qué? Porque la experiencia, lo que él tiene, lo demás no tiene. Entonces, es como un acuario lleno de agua. Y dentro de esa fuente de agua hay unos peces nadando ahí. Y esos peces nadando en el agua, y al rato el pez está diciendo que yo tengo sed. Usted puede imaginar un pez nadando dentro del agua. Del punto de vista del pez, el agua está omnipresente. El pez está nadando, durmiendo, comiendo, haciendo todo en el agua. Y encima de esa, el pez ya está diciendo que tiene sed. ¿Quién es culpable ahí? ¿El agua o el pez? Es decir, que si el pez tiene sed en esta fuente de agua, él solamente tiene que empezar a beber, porque el agua es omnipresente. En la misma forma, el hombre ya está en la omnipresencia del Señor. Y si él no está consciente
de esta, ¿quién está culpable? ¿Él o el Ser Supremo o el Dios? Tiene que ser él por su ignorancia. Él solamente tiene que estar en su propia existencia, lo cual es la existencia del Ser Supremo. Entonces, hasta que él no alcanza esta realidad, esta experiencia directa de su propia esencia, él jamás vas a saber algo de la realización, lo que siempre es automático. Y cuando el hombre sigue logrando su primer contacto con su alma directa, inmediatamente el hombre comienza para tener una experiencia más maravillosa todavía. Y esa experiencia es la expansión de su conciencia. Y cada vez que el hombre comienza para alcanzar esta expansión de su conciencia, inmediatamente él comienza para tener cantidades de conocimientos, cantidades de facultades, lo que era latentes, comienza para ser más activa. Y con las actividades de dichas facultades latentes, el hombre comienza para tener poderes, facultades despiertas como la clarividencia, como la claraudiencia, por su propia profundidad, por su propio desarrollo. Primero, logrando el contacto directo con el alma, lo cual es la autorrealización, y después, siguiendo con la dicha técnica, para tener la expansión de la conciencia. Y a través del tiempo, cuando el hombre le alcanza de activar su expansión globalmente como 100%, inmediatamente la gente se cae en el estado de la conciencia pura, lo cual es la conciencia misma del Señor. Con esta gran expansión de la conciencia, el hombre comienza para dar cuenta a través de su propia experiencia que todo lo que existe en el mundo ya está relacionado. Y cuando él se da cuenta, como el pez en el agua le dio cuenta que el agua era omnipresente, el hombre a través de su iluminación se da cuenta que la omnipresencia del Ser Supremo está dentro y es todos nosotros. Por falta de esta experiencia directa, el hombre se queda en su campo de la ignorancia. Por esa razón, hasta que el hombre no se quita la ignorancia, es imposible para que él se vea la realidad en su claridad como debe ser. Y esa realidad, lo cual es la realización, tiene que ser una experiencia directa del hombre. Por falta de su experiencia propia, usted no va a creer. No puede creer en la palabra de los demás, porque qué seguridad usted tiene para saber si la palabra de los demás es cierto o está equivocada. Y la única prueba para saber esa, usted tiene que tener su propia experiencia. Y a través de esa experiencia propia suya, y llega a la expansión de la conciencia, se da cuenta que usted está relacionada de todos los hombres en el universo. ¿Por qué? Porque todos los hombres, por su esencia, tienen el misma alma. Por esa sencilla razón, nosotros
somos relacionadas. Y no solamente los seres humanos, también los animales, los pájaros, los árboles, las flores, todo, porque todo tiene la misma fuente. Sin el Creador no puede existir la creación. Y por la creación, es decir, que existe. Cuando el hombre no se ve la relación entre todos en una forma con paz, armonía, tranquilidad y amor, es porque todavía el hombre ya está en su ignorancia individualizada, no ha alcanzado nada de la realización todavía. Por esa razón, es sumamente importante para que el hombre comience a hacer algo en una manera sistemática, para activar todos esos niveles de su conciencia, para lograr esa expansión de su conciencia hasta el último, para llegar al tener el contacto directo con el propio alma, lo cual es la esencia del Señor. Y la técnica a donde el hombre puede alcanzar esta experiencia directa es el mantra yoga meditación. Y esa técnica del mantra yoga meditación, lo que es tan sencilla, tan profundo y tan rápido, que cualquier persona puede aplicar esa técnica en su vida cotidiana y no tiene que esperar por meses o años. Dentro de 2 o 3 días usted comienza para tener y recibir experiencias palpantes, directas de su propia vida, a donde usted comienza también para tener esta expansión de su propia conciencia, de su propia mente, sus propias facultades latentes, para alcanzar el estado de la iluminación como la autorrealización directa, aplicando la técnica del mantra yoga meditación en nuestra vida cotidiana. Seguimos en la semana entrante con el próximo tema de los 5 niveles de la conciencia a través del mantra yoga meditación.